El bautismo de deseo, sangre y agua, el triple bautismo. baptismofdesire.com. Prólogo y de cubacatólica.wordpress.com. El sacramento del bautismo, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, imprime un carácter en el alma, admitiendo al receptor como miembro de la Iglesia Católica. La materia del bautismo es el agua natural vertida sobre la cabeza de la persona que va a ser bautizada. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica se ha enseñado unánimemente que tanto el bautismo de deseo como el bautismo de sangre, aunque no son sacramentos en sí mismos, pueden suplir la gracia del sacramento, cuando el bautismo de agua se convierte en una imposibilidad física o moral. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, un sacerdote jesuita llamado Padre Leonard Finney era conocido por oponerse públicamente a la doctrina sobre el triple bautismo, en la que solo aceptaba el bautismo en agua. Su posición doctrinal llegó a ser conocida como, y los que apoyaban su posición llegaron a ser conocidos como fenellistas. Desde que el Padre Finney falleció en 1978, el fenellismo se ha convertido en una epidemia entre los católicos de hoy. La razón principal de esta epidemia es que los católicos no entienden el concepto del magisterio de la Iglesia. Este sitio web fue creado para aclarar las cosas, mostrando que el bautismo de deseo, el bautismo de sangre y el bautismo de agua, el triple bautismo, es una doctrina católica enseñada desde los primeros días de la Iglesia Católica. Lea a continuación una explicación de por qué los católicos deben creer en esta doctrina. Tenga en cuenta que este artículo consiste en una traducción del núcleo del sitio web www.baptismofdesire.com con la excepción de sus fotos, diagramas y artículos adicionales. Por favor, vaya al sitio web para ver el contenido completo. El magisterio de la Iglesia. Para entender el bautismo de deseo y sangre, los católicos deben entender primero qué es el magisterio de la Iglesia, que se define como la autoridad divinamente designada por la Iglesia para enseñar las verdades de la religión. En otras palabras, nuestro Señor dio a su Iglesia la autoridad para enseñar a los fieles lo que se espera de ellos. El magisterio de la Iglesia Católica enseña a los fieles de dos maneras. 1. Magisterio solemne, definido como la enseñanza de la Iglesia que se ejerce solo en raras ocasiones mediante definiciones formales y auténticas de los concilios o de los papas. Su materia comprende las definiciones dogmáticas de los concilios ecuménicos o de los papas que enseñan ex cátedra, definición de A Catholic Dictionary, 1951. Ejemplos del magisterio solemne serían las decisiones de cualquier concilio general de la Iglesia, o ciertas encíclicas papales, como la que define el dogma de la Asunción en 1950. Hay que tener en cuenta que solo en circunstancias extraordinarias la Iglesia Católica enseña de esta manera, que históricamente ha sido para combatir la herejía. Por esta razón, a veces se le llama magisterio extraordinario. Para ver ejemplos del magisterio solemne, aquí hay una lista de toda la enseñanza solemne durante los primeros 7 siglos de la Iglesia Católica. Concilio de Nicea I, 325 condenó la herejía de Arrio, y definió la divinidad del Hijo de Dios y el credo niceno. Concilio de Constantinopla I, 381 condenó la herejía de Macedonio y definió la divinidad del Espíritu Santo, confirmó y amplió el credo de Nicea. Concilio de Efeso, 431 condenó la herejía de Nestorio, y definió que había una sola persona en Cristo, y defendió la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Concilio de Calcedonia, 451 condenó la herejía de Eutiques, monofisitismo, declaró que Cristo tenía dos naturalezas, humana y divina. Concilio de Constantinopla II, 553 condenó, por tener sabor a nestorianismo, los llamados 3 capítulos, los libros erróneos de Teodoro de Moxuestia y la enseñanza de Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa. Concilio de Constantinopla III, 680 a 681 se pronunció contra los monotelitas, que enseñaban una sola voluntad en Cristo, definiendo que Cristo tenía dos voluntades, la humana y la divina. Aquí podemos ver claramente que en los primeros 7 siglos de la Iglesia, el magisterio solemne no se usaba a menudo, y muy poco se definía solemnemente. Así que al menos 7 generaciones de católicos vivieron y murieron durante este tiempo con muy poca enseñanza solemne por parte de la Iglesia. Esto se debe a que la mayoría de lo que los católicos creen proviene del magisterio ordinario de la Iglesia, ver a continuación. 2. Magisterio ordinario. Esta segunda forma de enseñanza de la Iglesia es ejercida continuamente por la Iglesia especialmente en sus prácticas universales relacionadas con la fe y la moral, en el consentimiento unánime de los padres y teólogos, en las decisiones de las congregaciones romanas relativas a la fe y la moral, en el sentido común de los fieles y en diversos documentos históricos, en los que se declara la fe. Definición de A Catholic Dictionary, 1951. Así, según esta definición, el magisterio ordinario, también llamado magisterio ordinario universal, es la enseñanza de la Iglesia que es continua y unánimemente consentida en toda la Iglesia. Comentario al Derecho Canónico, Agustín, 1918, Canon 1323, pg 327, afirma, el magisterio universal y ordinario está constituido por todo el episcopado, según la Constitución y el orden definidos por Cristo, es decir, por todos los obispos de la Iglesia universal, dependientes del romano pontífice. También afirma, debe creerse lo que la práctica y la disciplina universal y aprobada proponen en relación con la fe y la moral. Y lo que los santos padres y los teólogos sostienen unánimemente como cuestión de fe y moral, es también de fide.
El magisterio ordinario es donde se enseñan y aprenden la mayoría de las creencias católicas, a través de la enseñanza unánime por la predicación, por cualquier medio escrito, la aprobación de los catecismos, la aprobación de los libros de texto para su uso en los seminarios, etc. Algunos ejemplos del magisterio ordinario serían el de los ángeles custodios, o el de la Asunción de la Santísima Virgen María, antes de 1950. Si bien ninguno de ellos fue definido solemnemente por la Iglesia, antes de 1950, siempre fueron enseñados y creídos universalmente, y sería considerado una herejía negarlos. Por ejemplo, Arrio fue considerado hereje antes de su condena en el Concilio de Nicea en el año 325, porque la divinidad de Cristo, que él negaba, era parte de la enseñanza del magisterio ordinario antes de ese concilio. Lo mismo se aplica a Nestorio con respecto a su negación de la maternidad divina de la Santísima Virgen, donde más tarde fue declarado hereje por el magisterio solemne en el Concilio de Efeso. Así que en pocas palabras, el magisterio solemne, usado raramente, más el magisterio ordinario, usado continuamente, es igual a la enseñanza infalible completa de la Iglesia Católica. El artículo La ciencia y la Iglesia de la Enciclopedia Católica, 1917, lo dice bien: la actividad oficial de la enseñanza puede ejercerse tanto en el magisterio ordinario, o diario, o por decisiones solemnes ocasionales. El primero se desarrolla ininterrumpidamente, el segundo es convocado en tiempos de gran peligro, especialmente de crecientes herejías. Por último, el motivo más frecuente por el que se recurre al magisterio solemne es para confirmar una doctrina que ya pertenece al magisterio ordinario, pero que ha sido atacada, normalmente por herejes. El dogma de la infalibilidad. Es un dogma de la Iglesia Católica que la Iglesia está divinamente guardada de la posibilidad de error en su enseñanza definitiva sobre la fe y la moral. Definición de infalibilidad de A Catholic Dictionary, 1951, esta infalibilidad reside en el Papa personalmente y solo, b en un concilio ecuménico sujeto a la confirmación papal. Estas infalibilidades son distintas pero correlativas, c en los obispos de la Iglesia, dispersos por todo el mundo, enseñando definitivamente en unión con el Papa. No se trata de una infalibilidad distinta de la b, sino del ejercicio ordinario de una prerrogativa, de ahí el nombre de magisterio ordinario, que se manifiesta de forma llamativa en un concilio ecuménico. Este magisterio ordinario se ejerce mediante las cartas pastorales, la predicación, los catecismos, la censura de las publicaciones que tratan de la fe y la moral, la reprobación de las doctrinas y de los libros, está, pues, en función continua y abarca todo el depósito de la fe. La Enciclopedia Católica, 1917, en el artículo sobre la infalibilidad, afirma lo mismo: 3 órganos de infalibilidad, 1 los obispos dispersos por el mundo en unión con la Santa Sede, ejercida por lo que los teólogos describen como el magisterio ordinarium, es decir, la autoridad docente común o cotidiana de la Iglesia, 2 los concilios ecuménicos bajo la jefatura del Papa, y 3 el Papa mismo por separado. Por lo tanto, estas definiciones coinciden con las definiciones del magisterio antes mencionadas. En otras palabras, la enseñanza del magisterio ordinario se produce continuamente a lo largo de la Iglesia siglo tras siglo, y las decisiones de los papas y concilios, magisterio solemne, limitan lo que se enseña a través de la enseñanza ordinaria. Tanto el magisterio solemne como el ordinario de la Iglesia se consideran infalibles según esta definición. La infalibilidad tanto del magisterio solemne como del ordinario fue definida solemnemente por el Concilio Vaticano I, 1870, cuando declaró lo siguiente: deben ser creadas por la fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o en la tradición, y que son propuestas por la Iglesia, ya sea en juicio solemne o en su magisterio ordinario y universal, como verdades divinamente reveladas que deben ser creídas. En otras palabras, ambas formas del magisterio de la Iglesia, solemne u ordinario, son infalibles y deben ser creídas, según este concilio general. Por lo tanto, si una enseñanza en la Iglesia es universal, y se permite su propagación sin condena por parte del magisterio solemne, es considerada infalible por el Concilio Vaticano I. A continuación damos ejemplos de tal enseñanza, tanto del magisterio solemne como del ordinario de la Iglesia, sobre el tema del triple bautismo. Ejemplos de la enseñanza de la Iglesia sobre el bautismo de deseo, sangre y agua. San Cipriano, padre de la Iglesia, siglo III. Las epístolas de Cipriano, Epístola al Xi, sepan, pues, los hombres de esta clase, que son ayudantes y favorecedores de los herejes, en primer lugar, que aquellos catecúmenos sostienen la sana fe y la verdad de la Iglesia, y avanzan desde el campo divino para hacer la batalla con el diablo, con un reconocimiento pleno y sincero de Dios Padre, y de Cristo, y del Espíritu Santo, luego, que ciertamente no están privados del sacramento del bautismo. ¿Quiénes son bautizados con el más glorioso y grande bautismo de sangre? Epístola al Xi, a Jubayano, sobre el bautismo de los herejes, sepan, pues, los hombres de esta clase, que son ayudantes y favorecedores de los herejes, en primer lugar, que aquellos catecúmenos sostienen la sana fe y la verdad de la Iglesia, y avanzan desde el campo divino para dar batalla al diablo, con un reconocimiento pleno y sincero de Dios Padre, y de Cristo, y del Espíritu Santo, entonces, que ciertamente no están privados del sacramento del bautismo quienes son bautizados con el más glorioso y más grande bautismo de sangre, acerca del cual el Señor también dijo, que tenía otro bautismo para ser bautizado. Los tratados de Cipriano, Tratado 11, Exhortación al martirio, dirigida a Fortunato,
en el bautismo de agua se recibe la remisión de los pecados, en el bautismo de sangre la corona de las virtudes. Esto es lo que hay que abrazar y desear, y pedir en todas las súplicas de nuestras peticiones, para que nosotros, que somos siervos de Dios, seamos también sus amigos. Tertuliano, padre de la Iglesia, siglo III sobre el bautismo, capítulo 16, del segundo bautismo con sangre, tenemos, en efecto, una segunda fuente, a su vez una con la anterior, de sangre, a saber, respecto a la cual el Señor dijo, tengo que ser bautizado con un bautismo, cuando ya había sido bautizado. Porque él había venido por medio del agua y de la sangre, tal como lo escribió Juan, para ser bautizado por el agua, glorificado por la sangre, para hacernos, de la misma manera, llamados por el agua, elegidos por la sangre. Estos dos bautismos los envió desde la herida de su costado traspasado, para que los que creyeran en su sangre fueran bañados con el agua, y los que hubieran sido bañados en el agua bebieran igualmente la sangre. Este es el bautismo que sustituye al baño fontal cuando no se ha recibido, y lo restablece cuando se ha perdido. Scorpiace, antídoto para el aguijón del escorpión, cap. B. Por lo tanto, designó como segunda provisión de consuelo, y último medio de socorro, la lucha del martirio y el bautismo luego libre de peligro de sangre. Y respecto a la felicidad del hombre que ha participado de estos, David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa el pecado, porque, en rigor, ya no puede contarse con los mártires, por quienes en el bautismo, de sangre, se deposita la vida misma. Así, el amor cubre la multitud de pecados, y amar a Dios, a saber, con toda su fuerza, por la que en la resistencia del martirio mantiene la lucha, con toda su vida, que entrega por Dios, hace del hombre un mártir. San Hipólito de Roma, siglo III Cánones de Hipólito, can. 19, sobre los catecúmenos, que por los infieles son detenidos y asesinados por el martirio, antes de recibir el bautismo, deben ser enterrados con los demás mártires, pues son bautizados con su propia sangre. Constituciones de los Santos Apóstoles. Libro V, sección I, sobre los mártires, párrafo 6, siglo III-IV, recopilación de escritos de los apóstoles y sus sucesores inmediatos, pero el que es. Que se le conceda el honor del martirio, alégrese con alegría en el Señor, por haber obtenido con ello una corona tan grande, y por haber salido de esta vida por su confesión. Más aún, aunque sea un catecúmeno, que parta sin problemas, porque su sufrimiento por Cristo será para él un bautismo más genuino, porque él muere realmente con Cristo, pero los demás solo en una figura. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, siglo IV panegírico sobre San Luciano, no te sorprendas de que equipare el martirio con el bautismo, porque también aquí el Espíritu sopla con mucha fecundidad, y se efectúa una maravillosa y asombrosa remisión de los pecados y limpieza del alma, y así como los que son bautizados por el agua, así también los que sufren el martirio son limpiados con su propia sangre. Homilía sobre los Hechos de los Apóstoles, homilía y, pero, porque dice Cristo, seréis bautizados, cuando en realidad no había agua en el aposento alto. Porque la parte más esencial del bautismo es el Espíritu, a través del cual el agua tiene su operación, de la misma manera, se dice que nuestro Señor fue ungido, no porque hubiera sido ungido con aceite, sino porque había recibido el Espíritu. Además, de hecho los encontramos recibiendo un bautismo con agua, y un bautismo con el Espíritu, y estos en diferentes momentos. En nuestro caso, ambos tienen lugar en un solo acto, pero entonces estaban divididos. San Basilio, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, siglo IV Tratado de Espíritu Santo, capítulo 15, y antes ha habido algunos que en su campeonato de la verdadera religión han sufrido la muerte por causa de Cristo, no en mera similitud, sino de hecho, y así no han necesitado ninguno de los signos externos del agua para su salvación, porque fueron bautizados en su propia sangre. Así pues, no escribo para menospreciar el bautismo por el agua, sino para derribar los argumentos de los que se exaltan contra el Espíritu, que confunden cosas que son distintas entre sí, y comparan las que no admiten comparación. Eusebio de Cesarea, padre de la Iglesia, siglo IV La historia de la Iglesia de Eusebio, libro B, capítulo 4, y de las mujeres, Erais murió siendo aún catecúmena, recibiendo el bautismo por el fuego, como el mismo Orígenes dice en alguna parte. San Víctor de Braga, siglo IV del martirologio romano, San Víctor, en Braga, en Portugal, de San Víctor, mártir, que siendo todavía catecúmeno se negó a adorar a un ídolo y confesó a Cristo Jesús con gran constancia, por lo que, después de muchos tormentos, mereció ser bautizado con su propia sangre, siendo cortada su cabeza. Víctor de Braga mártir rojo murió hacia el año 300. En su crónica, Basaeus registra que San Víctor fue bautizado con sangre. El catecúmeno fue decapitado en Braga, Portugal, bajo Diocleciano por negarse a sacrificar a los ídolos, benedictinos, Usenbet. San Genesio de Arles, siglo IV según la Enciclopedia Católica, notario martirizado bajo el mandato de Maximiano en 303 o 308. Fiesta, 25 de agosto. Se le honra como patrón de los notarios, y se le invoca contra los sabañones y la roña. Las actas, acta SS, A.V, 123, y Ruinar, 559, atribuidas a San Paulino de Noula, dicen, Genesio,
natural de Arles, primero soldado, se hizo famoso por su habilidad en la escritura, y fue nombrado secretario del magistrado de Arles. Mientras desempeñaba su cargo, se leyó en su presencia el decreto de persecución contra los cristianos. Indignado en sus ideas de justicia, el joven catecúmeno arrojó sus tablas a los pies del magistrado y huyó. Fue capturado y ejecutado, y así recibió el bautismo con su propia sangre. Su veneración debe ser muy antigua, ya que su nombre se encuentra en el antiguo martirologio atribuido a San Jerónimo. En el siglo IV se conocía una iglesia y un altar dedicados a Elena Als. Rufino, padre de la iglesia, siglo IV comentario al credo de los apóstoles, está escrito que cuando el costado de Jesús fue traspasado derramó sangre y agua, lo cual tiene un significado místico. Porque él mismo había dicho, de su vientre correrán ríos de agua viva, pero también derramó sangre, de la que los judíos buscaban que fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Por lo tanto, derramó agua que podría lavar a los creyentes, también derramó sangre que podría condenar a los incrédulos. Sin embargo, podría ser entendida también como prefiguración de la doble gracia del bautismo, una la que se da por el bautismo de agua, la otra la que se busca por el martirio en la efusión de sangre, pues ambas se llaman bautismo. San Gregorio Nacianceno, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, siglo IV oración 39, oración sobre las sagradas luces, conozco también un cuarto bautismo, el del martirio y la sangre, que también sufrió el mismo Cristo, y este es mucho más augusto que todos los demás, ya que no puede ser contaminado por las manchas posteriores. San Papa Siricio, siglo IV carta a Emerio, 385, así como sostenemos que la observancia del santo tiempo pascual no debe relajarse en modo alguno, de la misma manera deseamos que los niños que, por su edad, no pueden todavía hablar, o los que, por cualquier necesidad, carecen del agua del santo bautismo, sean socorridos con toda la rapidez posible, por temor a que, si los que dejan este mundo se ven privados de la vida del reino por habérseles negado la fuente de salvación que deseaban, esto pueda conducir a la ruina de nuestras almas. Si los amenazados por el naufragio, o por el ataque de los enemigos, o por las incertidumbres de un asedio, o los colocados en una condición desesperada por alguna enfermedad corporal, piden lo que en su fe es su única ayuda, que reciban en el mismo momento de su petición la recompensa de la regeneración que piden. Basta de errores pasados. En adelante, que todos los sacerdotes observen la citada regla si no quieren separarse de la sólida roca apostólica sobre la que Cristo ha construido su Iglesia universal. San Ambrosio, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, siglo IV de su escrito de Obitu Valentiniani Consolatio, pero he oído que estáis angustiados porque no recibió el sacramento del bautismo. Dime, ¿qué atributo tenemos además de nuestra voluntad, nuestra intención? Sin embargo, hace poco tiempo tenía este deseo de que antes de venir a Italia fuera iniciado, bautizado, y me indicó que quería ser bautizado cuanto antes por mí. No tuvo, pues, la gracia que deseaba. No tuvo lo que pidió. Sin duda, porque lo pidió, lo recibió. San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia, siglo IV primera conferencia catequética de nuestro Santo Padre Cirilo, arzobispo de Jerusalén, a los que han de ser iluminados, pronunciada extemporáneamente en Jerusalén, como conferencia introductoria a los que se habían presentado para el bautismo, conferencia 3 sobre el bautismo, si alguno no recibe el bautismo, no tiene la salvación, excepto los mártires, que incluso sin el agua reciben el reino. Porque cuando el Salvador, al redimir al mundo con su cruz, fue traspasado en el costado, derramó sangre y agua, para que los hombres, viviendo en tiempos de paz, fueran bautizados en el agua, y, en tiempos de persecución, en su propia sangre. También el Salvador suele llamar al martirio un bautismo, diciendo, podéis beber el cáliz que yo bebo, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Conferencia 13, ya que en los evangelios el poder del bautismo saludable es doble, uno que se concede por medio del agua a los iluminados, y un segundo a los santos mártires, en las persecuciones, por medio de su propia sangre, salió de ese lado Salvador sangre y agua, para confirmar la gracia de la confesión hecha por Cristo, ya sea en el bautismo, o en las ocasiones de martirio. San Agustín, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, siglos 4v los 7 libros de Agustín, obispo de Hipona, sobre el bautismo, contra los donatistas, libro 4, cap 22, que el lugar del bautismo es suplido a veces por el martirio se apoya en un argumento nada trivial, que el bienaventurado Cipriano aduce del ladrón, a quien, aunque no fue bautizado, se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al considerar lo cual, una y otra vez, encuentro que no solo el martirio por causa de Cristo puede suplir lo que faltaba del bautismo, sino también la fe y la conversión del corazón, si no se puede recurrir a la celebración del misterio del bautismo por falta de tiempo. En efecto, aquel ladrón no fue crucificado por el nombre de Cristo, sino como recompensa de sus propias obras, ni sufrió por haber creído, sino que creyó mientras sufría. Se demostró, pues, en el caso de aquel ladrón, cuán grande es el poder, aun sin el sacramento visible del bautismo, de lo que dice el apóstol, con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación, pero la carencia solo se suple invisiblemente cuando se impide la administración del bautismo, no por desprecio a la religión, sino por la necesidad del momento. Cap 23, pero así como en el ladrón, a quien necesariamente le faltó la administración material del sacramento, la salvación fue completa, porque estaba espiritualmente presente por su piedad, así,
Cuando el sacramento mismo está presente, la salvación es completa, si lo que el ladrón poseía es inevitablemente faltante. Cap 24, y como en el ladrón la bondadosa bondad del Todopoderoso suplió lo que había faltado en el sacramento del bautismo, porque había faltado no por orgullo o desprecio, sino por falta de oportunidad. Capítulo 25. Por todas estas consideraciones se demuestra que el sacramento del bautismo es una cosa, y la conversión del corazón otra, pero que la salvación del hombre se completa por medio de los dos juntos. Tampoco debemos suponer que, si falta uno de ellos, se deduce necesariamente que también falta el otro, porque el sacramento puede existir en el niño sin la conversión del corazón, y esto se encontró que era posible sin el sacramento en el caso del ladrón, Dios en cualquier caso llenando lo que involuntariamente faltaba. Pero cuando alguno de estos requisitos falta intencionadamente, entonces el hombre es responsable de la omisión. Y el bautismo puede existir cuando falta la conversión del corazón, pero, con respecto a tal conversión, puede encontrarse ciertamente cuando no se ha recibido el bautismo, pero nunca cuando sea despreciado. De Ciudad de Dios, libro 13, capítulo 7, de la muerte que sufren los no bautizados por la confesión de Cristo, porque cualquier persona no bautizada que muera confesando a Cristo, esta confesión tiene la misma eficacia para la remisión de los pecados que si se lavara en la sagrada fuente del bautismo. Porque aquel que dijo, el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3, 5 hizo también una excepción en su favor, en aquella otra frase en la que dijo de manera no menos absoluta, al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, Mateo 10 y 32 y en otro lugar, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16, 2-5. Tratado sobre el alma y su origen, libro 2, cap 17, la compasión desobediente y la desobediencia compasiva reprobada y el martirio en lugar del bautismo, la verdad, por boca de ella misma encarnada, proclama como con voz de trueno, el que no renazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y para exceptuar de esta sentencia a los mártires, a quienes les ha tocado la suerte de ser muertos por el nombre de Cristo antes de ser lavados en el bautismo de Cristo, dice en otro pasaje, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Tratado sobre el alma y su origen, de Aurelio Agustín, obispo de Hipona, en 4 libros, 419, libro 1, cap 11, título del capítulo 11, el martirio por Cristo sustituye al bautismo. La fe del ladrón que fue crucificado junto con Cristo, tomada como martirio y, por tanto, para el bautismo. Sobre el alma y su origen, libro 1, cap 10, además, desde que dijo, el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, y de nuevo, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Nadie llega a ser miembro de Cristo si no es por el bautismo en Cristo o por la muerte por Cristo. San Próspero de Aquitania, siglo V Sentent. Ex-S.A. En Eslix. Col 564, citado en la fe de los católicos, Bedington y Kirk, 1846. Aquellos que, sin haber recibido siquiera el lavatorio de la regeneración, mueren por la confesión de Cristo, les sirve tanto para la eliminación de los pecados, como si fueran lavados en la fuente del bautismo. San Fulgencio, siglo VI en Chiridion Patristicum 2269, desde el momento en que nuestro Salvador dijo si no renace un hombre del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, sin el sacramento del bautismo, aparte de los que derraman su sangre por Cristo en la Iglesia Católica sin bautismo, nadie puede recibir el reino de los cielos, ni la vida eterna. San Juan de Damasco, doctor de la Iglesia, siglo VII-8 exposición de la fe ortodoxa, el séptimo es el bautismo por la sangre y el martirio, cuyo bautismo sufrió el propio Cristo en nuestro favor, aquel que era demasiado augusto y bendito para ser manchado con cualquier mancha posterior. San Bede, doctor de la Iglesia, siglo VIII An Ecclesiastical History of the English People, libro 1, cap 7, la pasión de San Albano y sus compañeros, p. 2-4 entonces y allí también fue decapitado aquel soldado, que estando antes restringido por la señal del Altísimo, se negó a infligir el golpe al santo confesor de Dios, respecto al cual, ciertamente, es manifiesto que, aunque no fue lavado en la fuente del bautismo, fue limpiado por la libación de su propia sangre, y hecho digno de entrar en el reino celestial. San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia, siglo XII carta número 77, carta a Hugo de San Víctor, sobre el bautismo, si un adulto, desea y busca ser bautizado, pero no puede obtenerlo porque la muerte se interpone, entonces donde no falta la fe correcta, la esperanza devota, la caridad sincera, que Dios sea benévolo conmigo, porque no puedo desesperar completamente de la salvación para tal persona solo a causa del agua, si falta, y no puedo creer que la fe se vuelva vacía, la esperanza confundida y la caridad perdida, con tal de que no desprecie el agua, sino que, como he dicho, simplemente se aleje de ella por falta de oportunidad. Papa Inocencio II, siglo XII de su carta Apostolicam Sedem al obispo de Cremona, afirmamos sin vacilación, con la autoridad de los santos padres Agustín y Ambrosio, que el sacerdote que usted indicó, en su carta, había muerto sin el agua del bautismo, porque perseveró en la fe de la Santa Madre Iglesia y en la confesión del nombre de Cristo, fue liberado del pecado original y alcanzó las alegrías de la patria celestial. Lee, hermano, en el libro octavo de la Ciudad de Dios de Agustín, donde entre otras cosas está escrito, el bautismo se administra invisiblemente a quien no excluye el desprecio de la religión, sino la muerte,
Lee también el libro del bienaventurado Ambrosio sobre la muerte de Valentiniano, donde dice lo mismo. Por lo tanto, a las cuestiones relativas a los muertos. Debes sostener las opiniones de los doctos padres, y en tu iglesia debes unirte a las oraciones y debes tener sacrificios ofrecidos a Dios por el sacerdote mencionado. Densinge 388. San Buenaventura, doctor de la iglesia, siglo XIII en Sent. 4. De 4p2 IQI, Dios no obliga a nadie a hacer lo imposible y, por lo tanto, debe admitirse que el bautismo de deseo sin el bautismo de agua es suficiente, siempre que la persona en cuestión tenga la voluntad de recibir el bautismo de agua, pero se le impida hacerlo antes de morir. Centiloquig, tertia parsi de sacramentorum virtute, lib. B. Hay tres formas distintas de bautismo, a saber, el de fuego, el de agua y el de sangre. El bautismo de fuego es el que se proporciona por el arrepentimiento y la gracia del Espíritu Santo, y purifica del pecado. En el bautismo de agua somos purificados del pecado y absueltos de toda pena temporal debida al pecado. En el bautismo de sangre somos purificados de toda miseria. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, siglo XIII Summa Theologica, si hay dos maneras de distinguirse de comer el cuerpo de Cristo. Por consiguiente, así como algunos son bautizados con el bautismo de deseo, por su deseo de bautismo, antes de ser bautizados en el bautismo de agua, así también algunos comen este sacramento espiritualmente antes de recibirlo sacramentalmente. Si un hombre puede ser salvado sin el bautismo. En segundo lugar, el sacramento del bautismo puede faltarle a alguien en la realidad, pero no en el deseo, por ejemplo, cuando un hombre desea ser bautizado, pero por algún infortunio se le adelanta la muerte antes de recibir el bautismo. Y tal hombre puede obtener la salvación sin ser realmente bautizado, a causa de su deseo de ser bautizado, que es el resultado de la fe que obra por la caridad, por la que Dios, cuyo poder no está ligado a los sacramentos visibles, santifica al hombre interiormente. De ahí que Ambrosio diga de Valentiniano, que murió siendo todavía catecúmeno, perdía aquel a quien debía regenerar, pero no perdió la gracia que pedía. Si la gracia y las virtudes son otorgadas al hombre por el bautismo. Respuesta a la segunda objeción. Como ya se ha dicho, 1, a 2, 68, 2, el hombre recibe el perdón de los pecados antes del bautismo, en la medida en que tiene el bautismo de deseo, explícita o implícitamente, y, sin embargo, cuando recibe efectivamente el bautismo, recibe una remisión más completa, en cuanto a la remisión de toda la pena. Así también, antes del bautismo, Cornelio y otros como él reciben la gracia y las virtudes por su fe en Cristo y su deseo del bautismo, implícito o explícito, pero después, cuando son bautizados, reciben una plenitud aún mayor de gracia y de virtudes. De ahí que en el Salmo 22,2, me ha hecho subir sobre el agua del refrigerio, una glosa diga, nos ha hecho subir por un aumento de virtudes y buenas acciones en el bautismo. Si el bautismo de sangre es el más excelente de ellos. El derramamiento de sangre por causa de Cristo, y la operación interior del Espíritu Santo, se llaman bautismos, en la medida en que producen el efecto del bautismo de agua. Ahora bien, el bautismo de agua deriva su eficacia de la pasión de Cristo y del Espíritu Santo, como ya se ha dicho. Estas dos causas actúan en cada uno de estos tres bautismos, pero de manera excelente en el bautismo de sangre. Porque la pasión de Cristo actúa en el bautismo de agua por medio de una representación figurativa, en el bautismo del Espíritu o del arrepentimiento, por medio del deseo. Pero en el bautismo de sangre, por medio de la imitación del acto divino. Si se describen adecuadamente tres tipos de bautismo, el de agua, el de sangre y el de la Espíritu. Por consiguiente, un hombre puede, sin el bautismo de agua, recibir el efecto sacramental de la pasión de Cristo, en la medida en que se conforme con Cristo al sufrir por él. De ahí que esté escrito, Apac 7,14 estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Del mismo modo, un hombre recibe el efecto del bautismo por el poder del Espíritu Santo, no solo sin el bautismo de agua, sino también sin el bautismo de sangre, ya que su corazón es movido por el Espíritu Santo para creer y amar a Dios y arrepentirse de sus pecados, por lo que también se llama bautismo de arrepentimiento. De esto está escrito, Is 4, si el Señor lavara la suciedad de las hijas de Saían, y lavara la sangre de Jerusalén de en medio de ella, por el espíritu de juicio y por el espíritu de ardor así, por lo tanto, cada uno de estos otros bautismos se llama bautismo, ya que toma el lugar del bautismo. Por eso dice Agustín, de unico baptismo parvulorum 4 el bienaventurado Cipriano argumenta con bastante razón a partir del ladrón a quien, aunque no estaba bautizado, se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que el sufrimiento puede ocupar el lugar del bautismo. Habiendo sopesado esto en mi mente una y otra vez, percibo que no solo el sufrimiento por el nombre de Cristo puede suplir lo que le faltaba al bautismo, sino incluso la fe y la conversión del corazón, si acaso a causa de la tensión de los tiempos la celebración del misterio del bautismo no es practicable. Papa Inocencio III, siglo XIII de la Carta de Vitum Pastoralis Officii a Berthold, obispo de Metz, 28 de agosto de 1206, ciertamente, habéis insinuado que cierto judío, cuando estaba a punto de morir, ya que vivía solo entre judíos, se sumergió en el agua diciendo, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Respondemos que, puesto que debe haber una distinción entre el que bautiza y el bautizado, como se deduce claramente de las palabras del Señor, cuando dice a los apóstoles, id,
bautizad a todas las naciones en el nombre, etc. El judío mencionado debe ser bautizado de nuevo por otro, para que se demuestre que el que es bautizado es una persona, y el que bautiza otra. Si, sin embargo, tal persona hubiera muerto inmediatamente, se habría precipitado a su hogar celestial sin demora por la fe del sacramento, aunque no por el sacramento de la fe. Santa Catalina de Siena, siglo XIV. Diálogo de Santa Catalina, los bautismos, quise que vieras el secreto del corazón, mostrándotelo abierto, para que vieras cuánto más amaba de lo que podía mostrarte con el dolor finito. Derramé de él sangre y agua, para mostrarte el bautismo de agua que se recibe en virtud de la sangre. También mostré el bautismo de amor de dos maneras, primero en los que se bautizan en su sangre derramada por mí que tiene virtud por mi sangre, aunque no hayan podido tener el santo bautismo, y también los que se bautizan en fuego, no pudiendo tener el santo bautismo, pero deseándolo con el afecto del amor. No hay bautismo de deseo sin la sangre, porque la sangre está empapada y amasada con el fuego de la caridad divina, porque por el amor fue derramada. Hay todavía otro modo por el que el alma recibe el bautismo de la sangre, hablando, por así decirlo, bajo una figura, y este modo lo dispuso la caridad divina, conociendo la flaqueza y fragilidad de un, por la que ofende, no es que esté obligado, por su fragilidad y flaqueza, a cometer pecado, a no ser que lo desee, cayendo, como quiere, en el gremio del pecado mortal, por el cual pierde la gracia que sacó del santo bautismo en virtud de la sangre, era necesario dejar un continuo bautismo de sangre. Esto lo dispuso la divina caridad en el sacramento de la Santa Confesión, recibiendo el alma el bautismo de sangre, con contrición de corazón, confesando, cuando puede, a mis ministros, que tienen las llaves de la sangre, rociándola, en absolución, sobre el rostro del alma. Pero si el alma no puede confesarse, la contrición del corazón es suficiente para este bautismo, la mano de mi clemencia te da el fruto de esta preciosa sangre. ¿Ves, pues, que estos bautismos, que todos debéis recibir hasta el último momento, son continuas, y aunque mis obras, es decir, los dolores de la cruz fueron finitos, el fruto de ellos que recibes en el bautismo, por medio de mí, son infinitos. Concilio de Trento, siglo XVI. Decreto sobre la justificación, sesión B, capítulo 4, y esta traslación, desde la promulgación del Evangelio, no puede efectuarse, sin el lavatorio de la regeneración, o el deseo de ella, como está escrito, si el hombre no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Sesión 7, sobre los sacramentos en general, canon 4, Dens 847. Si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, sino que son superfluos, y que, aunque no todos son necesarios para cada individuo, sin ellos o sin desearlos, por la sola fe los hombres obtienen de Dios la gracia de la justificación, que sea anatema. Catecismo del Concilio de Trento, siglo XVI. Los sacramentos, el bautismo, si algún accidente imprevisto impidiera a los adultos ser lavados en las aguas salutíferas, su intención y determinación de recibir el bautismo y su arrepentimiento por los pecados pasados, les servirá para la gracia y la justicia. El Nuevo Testamento, traducido al inglés en el Colegio de Reims, 1582, siglo XVI. Anotaciones para el capítulo 3 de Juan, aunque en este caso, Dios, que no ha vinculado su gracia, con respecto a su propia libertad, a ningún sacramento, puede y acepta como bautizados a los que, o bien son martirizados antes de poder ser bautizados, o bien parten de esta vida con el voto y el deseo de tener ese sacramento, pero por alguna necesidad remedial no pudieron obtenerlo. San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, siglo XVI. De Sacramento Baptismi, cap 6, entre los antiguos esta proposición no era tan cierta al principio como después, que la conversión perfecta y el arrepentimiento se llaman con razón bautismo de deseo y suplen el bautismo de agua, al menos en caso de necesidad. Ciertamente hay que creer que la verdadera conversión suple el bautismo de agua cuando no es por desprecio sino por necesidad que las personas mueren sin el bautismo de agua. La Iglesia militante, de Ecclesia militante, C3, respondo, por tanto, que cuando se dice que fuera de la Iglesia nadie se salva, debe entenderse de aquellos que no pertenecen a ella ni de hecho ni en deseo, desiderio, como hablan comúnmente los teólogos sobre el bautismo. Porque los catecúmenos están en la Iglesia, aunque no de hecho, al menos en resolución, voto, por lo que pueden salvarse. La Iglesia militante de Ecclesia militante, C3, respecto a los catecúmenos hay una dificultad mayor, porque son fieles, tienen la fe, y pueden salvarse si mueren en este estado, y sin embargo fuera de la Iglesia nadie se salva, como fuera del arca de Noé. La Iglesia militante, de Ecclesia militante, C2, otros, sin embargo, son del alma pero no del cuerpo, de la Iglesia, como los catecúmenos y los excomulgados, que pueden tener la fe y la caridad posibles. De controversiis, de baptismo, lib. I, cap. Vi. Pero sin duda hay que creer que la verdadera conversión suple el bautismo de agua cuando uno muere sin el bautismo de agua no por desprecio sino por necesidad. Porque se dice expresamente en Ezequiel, si el impío hace penitencia de sus pecados, yo no se acordará más de sus iniquidades. Así también el Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 4, dice que el bautismo es necesario de hecho o de deseo, in rebel in voto. El Catecismo de Douai, siglo XVII Q 610. ¿Puede un hombre salvarse sin el bautismo? R. No puede, a menos que lo tenga de hecho o en deseo, con contrición,
o que sea bautizado en su sangre como lo fueron los santos inocentes, que sufrieron por Cristo. Breviario romano, siglo XVII. Santa Emerenciana, 23 de enero, p. 805, una virgen romana, hermanastra de la bienaventurada Inés, siendo aún catecúmena, ardiendo en fe y caridad, al reprender con vehemencia a los adoradores de ídolos que robaban a los cristianos, fue apedreada y abatida por la multitud a la que había enfurecido. Rezando en su agonía junto a la tumba de la Santa Inés, bautizada con su propia sangre que derramó impávidamente por Cristo, entregó su alma a Dios. San Recíproco, noviembre de 2010, p. 1095, durante el reinado del emperador Decio, mientras Trifón predicaba la fe de Jesucristo y se esforzaba por persuadir a todos los hombres de que adoraran al Señor, fue arrestado por los secuaces de Decio. Primero lo torturaron en el potro, le desgarraron la carne con ganchos de hierro, lo colgaron cabeza abajo y le perforaron los pies con clavos al rojo vivo. Fue golpeado con palos, quemado con antorchas ardientes sostenidas contra su cuerpo. Al verle soportar todas estas torturas con tanto valor, el tribuno Respicio se convirtió a la fe de Cristo el Señor. En el acto se declaró públicamente cristiano. Respicio fue entonces torturado de varias maneras, y junto con Trifón, arrastrado a una estatua de Júpiter. Mientras Trifón rezaba, la estatua se cayó. Después de esto, ambos fueron golpeados sin piedad con látigos con punta de plomo y así alcanzaron el glorioso martirio. San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia, siglo XVIII. Teología Moral, libro 6, sección 2, sobre el bautismo y la confirmación, capítulo 1, sobre el bautismo, página 310, número 96, el bautismo de deseo es la conversión perfecta a Dios por la contrición o el amor a Dios sobre todas las cosas, acompañada de un deseo explícito o implícito del verdadero bautismo de agua, cuyo lugar ocupa en cuanto a la remisión de la culpa, pero no en cuanto a la impresión del carácter bautismal, o en cuanto a la eliminación de toda deuda de pena. Se llama de viento, flaminis, porque tiene lugar por el impulso del Espíritu Santo que se llama viento, flamen. Ahora bien, es de fide que los hombres se salvan también por el bautismo de deseo, en virtud del canon apostolicam, de presbitero non baptizato y del Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 4, donde se dice que nadie puede salvarse sin el lavatorio de la regeneración o el deseo de ella. Nota, los incrédulos pueden ver el libro original en latín en www.baptismofdesire.com. Teología Moral, tomo 6, en 95 a 97, el bautismo de sangre es el derramamiento de la propia sangre, es decir, la muerte, sufrida por la fe o por alguna otra virtud cristiana. Ahora bien, este bautismo es comparable al verdadero bautismo porque, como el verdadero bautismo, remite tanto la culpa como la pena, como si fuera ex opere operato. De ahí que el martirio sirva también para los niños, ya que la Iglesia venera a los santos inocentes como verdaderos mártires. Por eso Suárez enseña con razón que la opinión contraria es al menos temeraria. Sobre el Concilio de Trento, 1846, pág 128 a 129, Duffy quien puede negar que el acto de amor perfecto a Dios, que es suficiente para la justificación, incluye un deseo implícito del bautismo, de la penitencia y de la Eucaristía. Quien desea el todo, desea cada parte de ese todo y todos los medios necesarios para su consecución. Para ser justificado sin el bautismo, un infiel debe amar a Dios sobre todas las cosas, y debe tener una voluntad universal de observar todos los preceptos divinos, entre los cuales el primero es recibir el bautismo, y por lo tanto para ser justificado es necesario que tenga al menos un deseo implícito de ese sacramento. Papa Pío IX, siglo XIX. Quanto conficiamur moerore, 1863, hay, por supuesto, quienes se debaten en una invencible ignorancia sobre nuestra santísima religión. Observando sinceramente la ley natural y sus preceptos inscritos por Dios en todos los corazones y dispuestos a obedecer a Dios, viven honestamente y pueden alcanzar la vida eterna por la virtud eficaz de la luz y la gracia divinas. Porque Dios conoce, escudriña y comprende claramente las mentes, los corazones, los pensamientos y la naturaleza de todos, su suprema bondad y clemencia no permiten que nadie en absoluto que no sea culpable de pecado deliberado sufra castigos eternos. Singular Adam, 9 de diciembre de 1854, porque hay que sostener por la fe que fuera de la Iglesia Apostólica Romana nadie puede salvarse, que esta es la única arca de salvación, que quien no haya entrado en ella perecerá en el diluvio, pero, por otra parte, hay que sostener con certeza que los que trabajan en la ignorancia de la verdadera religión, si esta ignorancia es invencible, no están manchados por ninguna culpa en esta materia a los ojos de Dios. Catecismo de Baal Tamour, siglos XIX y XXQ 653. ¿Es suficiente el bautismo de deseo o de sangre para producir los efectos del bautismo de agua? R. El bautismo de deseo o de sangre es suficiente para producir los efectos del bautismo de agua, si es imposible recibir el bautismo de agua. Q 512. ¿Cómo se dice que tales personas pertenecen a la Iglesia? R. Se dice que tales personas pertenecen al alma de la Iglesia, es decir, que son realmente miembros de la Iglesia sin saberlo. Los que participan en sus sacramentos y en el culto se dice que pertenecen al cuerpo o parte visible de la Iglesia. Nota, el Catecismo de Baal Tamour fue publicado por el Tercer Concilio de Baal Tamour en 1884, y fue aprobado por el Papa León XIII en 1885 como la norma para las escuelas católicas en los Estados Unidos, donde permaneció como norma durante casi un siglo.
Incluso después de un extremo escrutinio y correcciones tras su publicación, el contenido sobre el triple bautismo ha permanecido en el catecismo hasta hoy. San Pío X, principios del siglo XX, Catecismo de la Doctrina Cristiana, Catecismo de San Pío X. El credo, artículo 9, la Iglesia en particular, 29 p. Pero si un hombre, sin culpa alguna, está fuera de la Iglesia, puede salvarse. R. Si está fuera de la Iglesia sin culpa, es decir, si es de buena fe, y si ha recibido el bautismo, o al menos tiene el deseo implícito de recibirlo, y si, además, busca sinceramente la verdad y hace la voluntad de Dios lo mejor que puede, tal hombre está ciertamente separado del cuerpo de la Iglesia, pero está unido al alma de la Iglesia y, por consiguiente, está en camino de salvación. El bautismo, la necesidad del bautismo y las obligaciones de los bautizados, 17q. Se puede suplir la ausencia del bautismo de otra manera. R. La ausencia del bautismo puede suplirse por el martirio, que se llama bautismo de sangre, o por un acto de perfecto amor a Dios, o de contrición, junto con el deseo, al menos implícito, del bautismo, y esto se llama bautismo de deseo. Enciclopedia Católica, 1913. El bautismo, sustitutos del sacramento. Los padres y teólogos dividen frecuentemente el bautismo en tres clases: el bautismo de agua, aquae o fluminis, el bautismo de deseo, flaminis, y el bautismo de sangre, sanguinis. Sin embargo, solo el primero es un verdadero sacramento. Los dos últimos se denominan bautismo solo analógicamente, en la medida en que proporcionan el efecto principal de bautismo, es decir, la gracia que remite los pecados. Es la enseñanza de la Iglesia Católica que cuando el bautismo de agua se convierte en una imposibilidad física o moral, la vida eterna puede obtenerse por el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. El bautismo del deseo, esta doctrina es expuesta claramente por el Concilio de Trento. En la 14ª sesión, cap 4, el concilio enseña que la contrición es a veces perfeccionada por la caridad, y reconcilia al hombre con Dios, antes de recibir el sacramento de la penitencia. En el capítulo 4 de la 6ª sesión, al hablar de la necesidad del bautismo, dice que los hombres no pueden obtener la justicia original sino por el lavado de la regeneración o su deseo, voto. La Iglesia, así, incluso en el caso en que Dios salva a los hombres al margen de la Iglesia, lo hace a través de las gracias de ésta. Están unidos a la Iglesia en comunión espiritual, aunque no en comunión visible y externa. En expresión de los teólogos, pertenecen al alma de la Iglesia, aunque no a su cuerpo. Derecho canónico, 1917, canon 737, el bautismo, puerta y fundamento de los sacramentos, de hecho o al menos de deseo, necesario para la salvación de todos, no se confiere válidamente sino mediante la ablución del agua verdadera y natural con la forma de palabras prescrita. Canon 1239, a los que han muerto sin bautismo no se les debe dar sepultura eclesiástica. Los catecúmenos que mueren sin bautismo por causas ajenas a su voluntad deben ser contados entre los bautizados. Comentario al Nuevo Código de Derecho Canónico, Agustín, 1918, canon 737, la Iglesia ha enseñado siempre que el bautismo es absolutamente necesario para la salvación, ya sea realmente o por deseo y que, en consecuencia, ningún otro sacramento puede ser recibido válidamente sin él. Canon 1239, el bautismo puede ser recibido por deseo baptismus flaminis y esto se supone generalmente en aquellos que han recibido instrucciones en la fe, catecúmenos, nota, baptismus flaminis es bautismo de deseo en latín. Canon 2258, la relación del individuo católico con el cuerpo de la Iglesia se denomina a veces comunión externa, mientras que su conexión con el alma de la Iglesia se llama comunión interna. Esta última comunión no es cortada por la excomunión, ya que la gracia y la caridad no pueden ser quitadas por la espada penal de la Iglesia, sino que se pierden solo por una grave culpa personal. Y como esta culpa puede ser reparada por la contrición perfecta, puede suceder que uno sea excomulgado y sin embargo viva en la amistad de Dios. Además, la fe y la esperanza pueden coexistir con el pecado mortal. Diccionario Católico, 19311958. Bautismo, el sacramento de, el bautismo por agua, sangre o deseo es necesario para la salvación. El alma de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, como declara el Papa Pío XII en Mystici Corporis Christi. Pero la expresión alma de la Iglesia se ha utilizado a menudo en sentido metafórico para designar a todos aquellos que realmente se encuentran en estado de gracia en dependencia de los méritos de Cristo y de la acción santificadora del Espíritu Santo. Muchas de estas personas que no se ven son miembros del cuerpo visible de la Iglesia. Pero decir que tales personas pertenecen al alma de la Iglesia no está del todo libre de objeciones. Es mejor decir de los no católicos de buena fe, que pertenece invisiblemente a la Iglesia, como si estuviera relacionado con el cuerpo místico del Redentor por algún alcance y deseo inconsciente. Papa Pío XII. Carta del Santo Oficio al Arzobispo Cushing de Boston, aprobada directamente por el Papa Pío XII, 8 de agosto de 1949. Canon Laudae Est, 1953, pg 525, Canon 1324, peligros para la fe, extractos en su infinita misericordia. Dios ha querido que los efectos, necesarios para que uno se salve, de aquellas ayudas a la salvación que se dirigen al fin último del hombre, no por necesidad intrínseca, sino solo por institución divina, puedan obtenerse también en ciertas circunstancias cuando esas ayudas se usan solo con deseo y anhelo.
Esto lo vemos claramente declarado en el Sagrado Concilio de Trento, tanto en lo que se refiere al sacramento de la regeneración como en lo que se refiere al sacramento de la penitencia, en 797, 807. Lo mismo, en su propio grado, debe afirmarse de la Iglesia, en cuanto que ella es la ayuda general para la salvación. Por lo tanto, para que uno pueda obtener la salvación eterna, no siempre se requiere que se incorpore a la Iglesia realmente como miembro, pero es necesario que al menos esté unido a ella por deseo y anhelo. Sin embargo, este deseo no tiene por qué ser siempre explícito, como lo es en los catecúmenos, sino que cuando una persona está envuelta en una ignorancia invencible, Dios acepta también un deseo implícito, llamado así porque está incluido en esa buena disposición del alma por la que una persona desea que su voluntad se conforme con la voluntad de Dios. Estas cosas se enseñan claramente en aquella carta dogmática que fue emitida por el soberano pontífice, el Papa Pío XII, el 29 de junio de 1943, AAS, volumen 35, AN 1943, p. 193 ss. Pues en esta carta el soberano pontífice distingue claramente entre los que se incorporan realmente a la Iglesia como miembros, y los que están unidos a la Iglesia solo por deseo. Pero no hay que pensar que cualquier deseo de entrar en la Iglesia es suficiente para salvarse. Es necesario que el deseo por el que uno se relaciona con la Iglesia esté animado por la caridad perfecta. Tampoco un deseo implícito puede producir su efecto, a no ser que la persona tenga una fe sobrenatural, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan. G. 11, 6. Nota: 3 años después de que esta carta fuera enviada por el Santo Oficio al arzobispo Cushing de Boston en 1949, la Santa Sede ordenó que se publicara la carta completa en beneficio de los fieles. Esto pone fin al asunto. Véase www.baptismofdesire.com para la carta completa del Santo Oficio. Papa Pío XII, 29 de octubre de 1951. Discurso al Congreso de la Asociación Católica Italiana de Matronas. Si lo que hemos dicho hasta ahora se refiere a la protección y al cuidado de la vida natural, debe valer aún más respecto a la vida sobrenatural que el niño recién nacido recibe con el bautismo. En la economía actual no hay otro modo de comunicar esta vida al niño que aún no tiene uso de razón. Pero, sin embargo, el estado de gracia en el momento de la muerte es absolutamente necesario para la salvación. Sin él, no es posible alcanzar la felicidad sobrenatural, la visión beatífica de Dios. Un acto de amor puede bastar para que un adulto obtenga la gracia santificante y supla la ausencia del bautismo. Para el niño no nacido o para el recién nacido, este camino no está abierto. Resumen. Arriba tenemos ejemplos de la enseñanza de la Iglesia sobre el triple bautismo que abarca más de 1800 años de la Iglesia católica, ejemplos de los primeros padres de la Iglesia, santos, doctores de la Iglesia, papas, concilios generales, encíclicas papales, derecho canónico, catecismos y otras referencias, todos enseñando abierta y unánimemente a los fieles la doctrina del bautismo del deseo y de la sangre. Esto incluye tanto la enseñanza solemne como la ordinaria. Sin embargo, no vemos que la Iglesia condene una sola de estas fuentes o sus escritos sobre el tema a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es una doctrina universal y unánime. Para ver la realidad de esto, veamos un ejemplo de las referencias anteriores. En la Suma Teológica del siglo XIII, se ve a Santo Tomás de Aquino enseñando el bautismo de deseo y de sangre numerosas veces. Un siglo más tarde, en el siglo XIV, los escritos de Santo Tomás fueron examinados a fondo durante su proceso de canonización, y no se demostró que estuviese equivocado en esta enseñanza, y el Papa Juan XXI siguió optando por canonizarlo. 2 siglos después, en el siglo XVI, los escritos de Santo Tomás volvieron a ser examinados a fondo durante el proceso para convertirlo en doctor de la Iglesia. Una vez más, no se encontró que Santo Tomás estuviera equivocado en esta enseñanza, y el Papa San Pío V eligió hacerlo doctor de la Iglesia. Estos procesos nunca se habrían completado si Santo Tomás estuviera enseñando una herejía. Además, desde los días de Santo Tomás de Aquino, ha habido aproximadamente 70 papas e innumerables obispos que ciertamente han leído la Suma Teológica, ya que es una de las referencias más confiables en la historia de la Iglesia católica junto a las propias Escrituras. Ninguno de esos más de 70 papas e innumerables obispos ha declarado nunca que Santo Tomás estuviera equivocado en esta enseñanza, y ninguno de ellos ha cuestionado nunca su canonización o su condición de doctor de la Iglesia, ni ha declarado nunca a Santo Tomás como hereje. Estos mismos argumentos que aplicamos a Santo Tomás se pueden aplicar también a las otras referencias anteriores que enseñaron el bautismo de deseo o de sangre. El hecho es que el bautismo de deseo, de sangre y de agua son claramente una enseñanza unánime del magisterio de la Iglesia, tanto solemne como ordinario, y por lo tanto debemos creerlo. Argumentos comunes. 1. El Concilio de Trento no habló del bautismo de deseo. Algunos han tratado de argumentar que el Concilio de Trento no habló del bautismo de deseo, para tratar de eliminar el único ejemplo de enseñanza solemne sobre el tema, dejando todos los demás ejemplos anteriores como enseñanza ordinaria. En primer lugar, notarás en las citas anteriores que San Roberto Belarmino afirma, el Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 4, dice que el bautismo es necesario de hecho o de deseo. San Alfonso Ligorio también afirma arriba, ahora bien, es de fide que los hombres se salvan también por el bautismo de deseo, en virtud del canon apostolicam, de presbitero non baptizato y del Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 4. La cita de la Enciclopedia Católica arriba mencionada también dice,
esta doctrina, el bautismo de deseo, es expuesta claramente por el Concilio de Trento. Y la cita de la carta del Santo Oficio de arriba también afirma, esto, el sacramento por el deseo, lo vemos claramente expuesto en el Sagrado Concilio de Trento, así que es obvio que el Santo Oficio, estos dos doctores de la Iglesia, y la Enciclopedia Católica afirman lo contrario. En cuanto a los que tratan de desacreditar la Enciclopedia Católica, más de 1500 clérigos, profesores, autores, etc. de todo el mundo contribuyeron a su compilación, además de que contiene un imprimatur, por lo que su exactitud no está en duda. Independientemente de estos hechos, podemos ver claramente en las definiciones del magisterio anteriores, que si el Concilio de Trento habló o no de esta doctrina es irrelevante, ya que podemos ver que el magisterio ordinario, también infalible, también lo ha enseñado repetidamente siglo tras siglo. 2. El bautismo y el deseo o la sangre nunca se definieron solemnemente. El Concilio de Trento se refiere claramente al bautismo de deseo en el ejemplo anterior, sin embargo hay algunos que todavía intentan discutir el significado de lo que el Concilio de Trento quiso decir. Para aquellos que intentan argumentar si esta doctrina fue definida solemnemente o no, es irrelevante, ya que el magisterio ordinario de la Iglesia, también infalible, ha enseñado esta doctrina a lo largo de la historia de la Iglesia, sin una sola condena del magisterio solemne. Para más información sobre si las doctrinas realmente necesitan ser definidas, vea la opción de menú en www.baptismofdesire.com etiquetada, deben ser definidas las doctrinas. 3. Los padres de la Iglesia, los santos y los demás ejemplos anteriores no son infalibles. Este argumento también es vano, ya que podemos ver claramente en las definiciones del magisterio anteriores que cuando una enseñanza de la Iglesia es unánime, forma parte del magisterio ordinario de la Iglesia, que es a su vez infalible, según la enseñanza solemne del Concilio Vaticano I. Ciertamente, cuando un teólogo habla o escribe sobre una doctrina, eso en sí mismo no es una declaración infalible, es cuando esa doctrina es enseñada unánimemente en otros lugares de la Iglesia sin condenación, que se convierte en parte del magisterio ordinario infalible. Además, decir que cualquiera de las fuentes anteriores no son infalibles es implicar directamente que han estado en error durante todos los años o siglos desde que se permitió su propagación, y que el magisterio solemne no hizo nada para corregirlo. Esto es decir que la Iglesia católica puede propagar el error y la herejía, lo cual es una negación del dogma de la infalibilidad de la Iglesia. Es una blasfemia decir que la Iglesia católica única, santa, universal y apostólica puede introducir algo perjudicial para los fieles. La enseñanza de la Iglesia sobre el tema, el Papa Pío Bien Auctorem Fidei, 1794, condena, la Iglesia, gobernada por el Espíritu Santo, podría imponer una ley disciplinaria que no solo sería inútil y más gravosa para los fieles de lo que permite la libertad cristiana, sino también peligrosa y perjudicial, de nuevo, esto fue condenado. Además, el Papa Gregorio XVI en Quo Graviora, 1833, afirma, la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, toda la cual es enseñada por el Espíritu Santo. Debe la Iglesia ordenar, ceder o permitir aquellas cosas que tienden a la destrucción de las almas y a la deshonra y detrimento del sacramento instituido por Cristo. 4. Su información sobre el magisterio ordinario es incorrecta. En nuestra explicación sobre el magisterio y la infalibilidad arriba, hemos presentado citas del Concilio Vaticano I, a Commentarium Canon Law, la Enciclopedia Católica, y a Catholic Dictionary para apoyar nuestras definiciones. La primera referencia es obviamente un concilio general infalible, mientras que las tres últimas son referencias católicas de confianza, cada una con su propio imprimatur. Para aquellos que insisten en afirmar que estas fuentes católicas confiables son erróneas, les pedimos que presenten algo más confiable de la Iglesia que supere estas referencias que hemos utilizado. Hasta ahora nadie ha respondido a esta petición. 5. La Iglesia puede haber enseñado el bautismo de deseo explícito, pero no enseñó el bautismo de deseo implícito. Esto es incorrecto. Como vemos en las citas anteriores, Santo Tomás de Aquino escribe en su Summa en el siglo XIII, el hombre recibe el perdón de los pecados antes del bautismo en la medida en que tiene el bautismo de deseo. Explícita o implícitamente. San Alfonso Ligorio escribe en su Manual de Teología Moral en el siglo XVIII, acompañado de un deseo explícito o implícito del verdadero bautismo de agua. El Papa Pío X escribe en el Catecismo de San Pío X en el siglo XX, junto con el deseo, al menos implícito, del bautismo. El Santo Oficio escribe en 1949, aprobado por el Papa Pío XII, cuando una persona está envuelta en una ignorancia invencible, Dios acepta también un deseo implícito. En la Suma Teológica se pueden encontrar otros numerosos ejemplos detallados sobre la fe explícita frente a la implícita. 6. El bautismo de deseo y sangre es un error modernista. Mirando las citas de la enseñanza de la Iglesia sobre el bautismo de deseo y de sangre arriba, las citas abarcan casi toda la historia de la Iglesia. El modernismo se originó en el siglo XIX, por lo que es obvio que el bautismo de deseo y de sangre no tiene nada que ver con el modernismo. 7. El Papa San Pío X no escribió, o no tuvo nada que ver, con el catecismo del Papa San Pío X. No es correcto. En la primera traducción al inglés del catecismo del Papa San Pío X, A Compendium of Catechetical Instruction publicado por el reverendo Monseñor John Hagan en 1910, visible en www.baptismofdesire.com, dice en la introducción, durante la sesión del primer Congreso Catequético en 1880, el entonces obispo de Mantua, más tarde San Pío X,
propuso que se pidiera al Santo Padre que dispusiera la compilación de un catecismo simple, sencillo, breve y popular para uso uniforme en todo el mundo. Poco después de su elevación a la cátedra de Pedro, Pío X se puso inmediatamente a realizar, dentro de ciertos límites, su propia propuesta de 1880, prescribiendo un catecismo uniforme, el compendio de la doctrina cristiana para su uso en las diócesis de la provincia eclesiástica de Roma, indicando al mismo tiempo que era su ferviente deseo que se adoptara el mismo manual en toda Italia. El 18 de octubre de 1912, el Papa Pío X también escribió una carta al cardenal Pietro Respighi aprobando su catecismo de la doctrina cristiana para su uso en la provincia eclesiástica de Roma. Las fotocopias de esa carta en las páginas 3 a 4 del catecismo original publicado en 1912 están disponibles en www.baptismofdesire.com. 8. Usted está utilizando una mala traducción del catecismo del Papa San Pío X. La implicación es que el Papa San Pío X supuestamente no enseñó el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. No es correcto. Si miramos el catecismo original del Papa San Pío X publicado en 1912, podemos ver claramente al Papa San Pío X enseñando no solo el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, sino también sobre el alma de la Iglesia. Las fotocopias de las páginas correspondientes del catecismo original publicado en 1912 están disponibles en www.baptismofdesire.com. La página 25 contiene la pregunta 132 que contiene el texto 132. Se salva el que está fuera de la Iglesia. Quien está fuera de la Iglesia por su propia culpa y muere sin pena perfecta, no se salva, pero quien está fuera de la Iglesia sin culpa y vive bien, puede salvarse por el amor de la caridad, que lo une a Dios y, en espíritu, también a la Iglesia, es decir, a su alma. Este es el mismo texto italiano exacto que se encuentra fácilmente a través de las búsquedas en Google. Aunque los autores de www.baptismofdesire.com no hablan italiano, incluso una traducción rota de Google del texto anterior muestra claramente que el Papa San Pío X enseña que uno puede ser salvado en el alma de la Iglesia a través de la contrición perfecta. Traducción de Google, 132. Quien está fuera de la Iglesia se salva. Quien está fuera de la Iglesia a través de su propia culpa y morir sin dolor perfecto, no se salva, pero quien es encontrar ninguna culpa propia y vivir bien, puede ser salvado con el amor de la caridad, que se une con Dios, y, espíritu, incluso en la Iglesia, que su alma. Las páginas 48 a 49 contienen la pregunta 280 que contiene el texto 280. Si el bautismo es necesario para todos, ¿puede alguien salvarse sin el bautismo? Sin el bautismo nadie puede salvarse, pero cuando no se puede recibir el bautismo de agua, basta el bautismo de sangre, es decir, el martirio sufrido por Jesucristo, o el bautismo de deseo que es el amor de la caridad, deseando los medios de salud instituidos por Dios. De nuevo, este es el mismo texto italiano exacto que se puede encontrar fácilmente a través de búsquedas en Google. Incluso una traducción rota de Google del texto anterior muestra claramente que el Papa San Pío X enseña tanto el bautismo de deseo como el bautismo de sangre. Traducción de Google, 280. Si el bautismo es necesario en absoluto, nadie puede salvarse sin el bautismo. Nadie puede salvarse sin el bautismo, pero cuando no podemos recibir el bautismo de agua, solo el bautismo de sangre, que el martirio sufrido por Jesucristo, o el bautismo de deseo que es el amor de la caridad, dispuestos los medios de salud instituido por Dios. 9. Los padres de la Iglesia enseñaron el bautismo de sangre, pero no enseñaron el bautismo de deseo. No es correcto. Véanse las citas de San Agustín y San Ambrosio anteriores, que hablan claramente del bautismo de deseo. 10. El bautismo de deseo o de sangre solo se aplica a los catecúmenos. No es cierto. Solo un pequeño porcentaje de las citas de la Iglesia que presentamos arriba se refieren a los catecúmenos específicamente, mientras que la mayoría no lo hacen. La Carta del Santo Oficio de 1949, a la que hemos hecho referencia, lo aclara. 11. El Papa Pío XII no aprobó o no conoció la Carta del Santo Oficio en 1949. No es correcto. Mirando la Carta del Santo Oficio, ver www.baptismofdesire.com. La carta introductoria del arzobispo Cushing dice claramente, el sumo pontífice, su santidad, el Papa Pío XII, ha dado su plena aprobación a esta decisión. Sin embargo, algunos han intentado argumentar que no es seguro que el Papa Pío XII aprobara la carta original, ya que solo fue firmada por 2 cardenales que trabajaban para el Papa Pío XII. Este argumento va más allá de lo absurdo. Imagínese que 2 ejecutivos publican una carta para que todo el mundo la vea, afirmando que su director general aprobó la carta, cuando en realidad no lo hizo. ¿Qué pasaría? El director general se enteraría rápidamente de la carta publicada en su nombre, los ejecutivos que enviaron la carta de forma fraudulenta serían probablemente despedidos, o al menos seriamente amonestados, y la carta se retractaría. Por supuesto, nada de eso ocurrió con la Carta del Santo Oficio en 1949, la carta fue publicada en 1952 en varias referencias católicas conocidas con imprimatur, incluyendo Canon Law Digest, The Church Teaches, The Catholic Mind, y la American Ecclesiastical Review, y el Papa Pío XII reinó durante otros 6 años sin decir una palabra. 12. La Carta del Santo Oficio de 1949 nunca fue documentada en el Acta Apostolica Sedis, y nunca se le asignó un número AAS, por lo que la carta no es una enseñanza oficial de la Iglesia y puede ser ignorada. Esto es incorrecto.
El Acta Apostolicae Sedis, en latín, Actas de la Sede Apostólica, a menudo citado como AAS, es el boletín oficial de la Santa Sede, que aparece unas 12 veces al año. Fue creada con este nombre por el Papa Pío X en 1908. Sustituyó a una publicación similar que existía desde 1865, con el título de Acta Sanctae Sedis. El Código de Derecho Canónico de 1917 establece claramente bajo el Canon 9, las leyes promulgadas por la Sede Apostólica se promulgan mediante su publicación en el Comentario Oficial Acta Apostolicae Sedis, Actas de la Sede Apostólica, a menos que en casos particulares se haya prescrito otro modo de promulgación. Un comentario al derecho canónico, Agustín, 1918, afirma lo mismo en el Canon 9, las leyes promulgadas por la Sede Apostólica se promulgan mediante su publicación en las Acta Apostolicae Sedis oficiales, a no ser que se prescriba otro modo de promulgación en casos particulares. La Enciclopedia Católica coincide con esto cuando afirma que esta publicación romana mensual contiene los principales documentos públicos emitidos por el Papa, directamente o a través de las congregaciones romanas. 13. El padre Leonard Fini fue excomulgado solo por desobediencia, no por ir contra la fe. No es correcto. La carta del Santo Oficio en 1949 al arzobispo de Boston, ver3baptismofdesire.com dice claramente, además, no se entiende cómo un miembro de un instituto religioso, concretamente el padre Fini, se presenta como defensor de la fe, y al mismo tiempo no duda en atacar la instrucción catequética propuesta por las autoridades legítimas. Después de que el padre Fini se negara a retractarse de su creencia, fue convocado a Roma para una audiencia con el Santo Oficio. Está claro que esta reunión iba a ser sobre la negación de una doctrina católica por parte del padre Fini, pero cuando no se presentó a la audiencia, esto fue la gota que colmó el vaso. 14. La enseñanza sobre el alma de la Iglesia es una herejía. La definición de alma de la Iglesia en el New Catholic Dictionary, 1929, ofrece una explicación de los orígenes de este término. Alma de la Iglesia, a partir del siglo XVI, los teólogos católicos expresaron de manera más definitiva la doctrina teológica de la distinción entre el alma y el cuerpo de la Iglesia. Esta distinción es expresada formalmente por Bellarmino en su estudio sobre los miembros de la Iglesia. Según él, los hombres pertenecen al cuerpo de la Iglesia en virtud de la profesión externa de la fe y la participación en los sacramentos, y al alma de la Iglesia por los dones internos del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad. Saca 3 conclusiones generales relativas a los miembros de la Iglesia. Los hay, a, que pertenecen siempre tanto al cuerpo como al alma de la Iglesia, b, que pertenecen al alma sin pertenecer al cuerpo, c, que pertenecen al cuerpo pero no al alma. Esta enseñanza ha sido generalmente seguida por los teólogos católicos. En nuestra lista de citas anteriores, presentamos una cita de San Roberto Bellarmino sobre el alma de la Iglesia. Como todos sabemos, San Bellarmino fue posteriormente beatificado, canonizado y se le concedieron los honores de doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI, procesos que nunca habrían ocurrido si su enseñanza sobre el tema se hubiera considerado una herejía. La misma enseñanza sobre el alma de la Iglesia fue también enseñada por San Pío X, el Catecismo de Baal Tamour, el Derecho Canónico, la Enciclopedia Católica, el Diccionario Católico y el Santo Oficio en 1949, ver arriba las citas de cada uno. Así que para decir que la enseñanza sobre el alma de la Iglesia es una herejía, también tendríamos lógicamente que declarar como herético a San Roberto Bellarmino por enseñarla, al Papa León XIII por aprobarla en el Catecismo de Baal Tamour, al Papa Pío X por incluirla en su catecismo, al Papa Pío XII por aprobar la Carta del Santo Oficio en 1949, y condenar también las otras referencias católicas mencionadas. Sin embargo, no ha habido ni una sola condena de ninguna de estas fuentes. Y no olvidemos que ha habido más de 25 papas desde que vivía San Roberto Bellarmino, todos los cuales podrían haberlo condenado si hubiera enseñado herejías, pero no lo hicieron. 15. El bautismo de deseo fue condenado por la Iglesia. No es así. Si miramos hacia atrás en la historia de los concilios generales en los que se condenaron las herejías, podemos ver claramente que con cada condena, la Iglesia siempre ha sido muy específica al nombrar la herejía, explicando de qué se trataba, y al mismo tiempo condenando a los que enseñaban la herejía. Por ejemplo, Concilio de Nicea en el año 325 DC, en primer lugar se discutió el asunto de la impiedad e ilegalidad de Arrio y sus seguidores en presencia del piadosísimo emperador Constantino. Se acordó por unanimidad que se pronunciaran anatemas contra su impía opinión y sus términos y expresiones blasfemas que ha aplicado blasfemamente al Hijo de Dios. Concilio de Efeso 431 DC, el Santo Sínodo dijo, como, además de todo lo demás, el excelente Nestorio se ha negado a obedecer nuestra citación y no ha recibido a los santos y temerosos obispos que le enviamos, hemos iniciado necesariamente una investigación de sus impiedades. Lo hemos encontrado pensando y hablando de manera impía, por sus cartas, por sus escritos que han sido leídos, y por las cosas que ha dicho recientemente en esta metrópoli y que han sido atestiguadas por otros, y como resultado nos hemos visto obligados por necesidad tanto por los cánones como por la carta de nuestro Santísimo Padre y Consiervo Celestino, obispo de la Iglesia de los Romanos, a emitir esta triste condena contra él. Concilio de Constantinopla III en el año 680 DC, para poner fin a la controversia monotelita,
el emperador Constantino IV pidió al Papa Donus en el año 678 que enviara a 12 obispos y a 4 superiores monásticos griegos occidentales para que representaran al Papa en una asamblea de teólogos orientales y occidentales. El Papa Ágato, que entretanto había sucedido a Donus, ordenó que se consultara a Occidente sobre este importante asunto. Alrededor de la Pascua de 680, un sínodo en Roma de 125 obispos italianos, presidido por el Papa Ágato, evaluó las respuestas de los sínodos regionales de Occidente y redactó una profesión de fe en la que se condenaba el monotelismo. Se pueden encontrar referencias similares en los otros concilios generales en los que se condenaron las herejías, de manera que no había confusión en cuanto a lo que se estaba condenando, y quién estaba involucrado en la difusión de las enseñanzas erróneas. Sin embargo, en www.baptismofdesire.com proporcionan citas que enseñan el bautismo de deseo o de sangre de San Papa Siricio, el Papa Inocencio II, el Papa Inocencio III, el Papa Pío IX, San Papa Pío X, el Papa Pío XII, San Cipriano, Tertuliano, San Hipólito, Juan Crisóstomo, San Basilio, Eusebio de Cesarea, San Víctor de Braga, San Genesio de Arles, Rufino, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, San Agustín, San Próspero, San Fulgencio, San Juan de Damasco, San Beda, San Buenaventura, San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Roberto Belarmino y San Alfonso de Ligorio. En ninguna parte de los concilios generales u otros documentos a lo largo de la historia de la Iglesia vemos una sola condena de cualquiera de estos papas, padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia y santos, ni vemos una condena del bautismo de deseo o de sangre. Si hubiera una condena, sería muy específica, nombrando el bautismo de deseo o el bautismo de sangre, y nombrando al menos a algunos de los que lo enseñaron. No existen tales condenas a lo largo de la historia de la Iglesia. Se ha pedido continuamente a los fenellitas que proporcionen aunque sea un ejemplo de una condena específica, y nunca hemos recibido una respuesta. Si la Iglesia ha enseñado abiertamente el triple bautismo a lo largo de toda su historia, y nunca lo ha declarado como herejía, porque algunos laicos lo hacen hoy.